¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos de vuelta a este podcast de edificación virtual. Déjenme comentarles que es nuestro 10º podcast, ya llevamos 10 capítulos platicando de la digitalización, el cambio positivo a la industria de la arquitectura, ingeniería, construcción. Y hemos platicado de soluciones, de temas técnicos, de tecnología, pero también hemos platicado de personas, de grupos de trabajo, de equipos, de cómo llevar a cabo esta implementación de cambio, este cambio de innovación en las empresas. Y hoy quiero platicarles de lo que es tocando un poco la brecha generacional, que es lo que lo que empieza a abrir este podcast, esta diferencia, este distanciamiento entre generaciones. Y les voy a platicar sobre todo enfocado a los mandos medios. ¿Por qué son importantes los mandos medios? Porque si bien existe hoy quienes desarrollan, quienes operan, quienes hacen el trabajo, toda la gente operativa, los que modelan, los que dibujan, los que hacen las cosas, y las personas que dirigen las empresas, que tienen la alta dirección, la visión completa de todo el negocio, pero estas personas están entre estos dos mundos. Entonces tienen que conocer, fíjense, lo importante es que están viviendo entre dos ADNs muy distintos. ¿Y qué tan importante es eso para que exista o se implemente un proceso de cambio en la empresa? Muchísimo. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Sí? Ahora, no es que no sepan lo que existe en temas de nuevas cosas, de nuevas ideas, saben perfectamente, y bueno, perfectamente es un decir, pero conocen que existe. Lo que pasa es que nunca lo han aplicado, o rara vez lo han aplicado. Hablan de tecnología, la conocen, han leído sobre ella, pero nunca lo han hecho. Y viven en este mundo con los jóvenes, con las personas que vienen ya trabajando esto desde la universidad, salidos tal vez en 2015, ¿sí? Cuando ellos o este grupo de personas salieron entre 2000 y 2005, y lo que aprendieron una generación con otra es totalmente distinto. Traen un ADN completamente distinto, y aparte este mando medio tiene que lidiar con su jefe, posiblemente la alta dirección, en donde es otro ADN totalmente distinto. ¿Por qué es importante este tema? Y hay dos casos que sin decir nombres les voy a platicar. Mando medio, 38, 40 años más o menos, con una necesidad de dar resultados en una empresa grande, en una empresa reconocida en México, pero totalmente, digamos, con una barrera tan grande para poder implementar. Es decir, ¿no? Nos busca hacer un cambio, pero no permite hacer el cambio. O sea, ¿pueden creer esta parte? Bueno, eso nos cuesta trabajo creer esto. Pero el principal detractor de una idea que se le piden que genere mejoras, y sobre todo ahora que estamos en búsqueda de mejoras o mejor resultado, mayor rendimiento, más dinero. Okay. Entonces estos mandos medios son los que reciben la carga, la presión por encontrar estos métodos de innovación que les permita, obviamente, cumplir con sus resultados, con sus objetivos. Entonces, esta persona en particular, este mando medio A, ¿sí?, en cada una de las reuniones saboteaba prácticamente la implementación. Y uno de los puntos, un factor principal, es que el equipo no estaba involucrado. Su equipo de trabajo no estaba involucrado en las reuniones, ¿sí? Y eso abre algo que es el gran muro que no deja pasar, no deja permear a que la gente pueda entender qué se está haciendo. Es decir, para hacerlo muy práctico, decía que existían reuniones, que evidentemente sí existían, pero de las reuniones no salían absolutamente nada, no se avanzaba nada, y era un bloque de peros y peros, y a fin de cuentas no se hizo nada y siguen exactamente igual. Caso contrario, el mando medio B, una persona más o menos del mismo rango, pero con una diferencia, ¿sí? Una diferencia, y es muy claro esto. El gran muro entre el equipo no existía, ¿sí? Entonces, ¿qué hacía? En las juntas estaba el equipo de trabajo lo integraba, lo introducía. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque existen todas estas tecnologías
que donde los jóvenes, la generación de que salieron en 2015, 2020, pues las traen, ya las palpan, las pueden entender de una manera más rápida. ¿Por qué? Porque vivieron en ese flujo de información tan rápido, tan extremo, de tanta información, de tanta accesibilidad a muchas cosas, que pueden entender conceptos, ¿sí? Y aquí vamos a hablar de dos cosas que también me daba cuenta: la comunicación que tenía con el mando medio A, el lenguaje que manejaba, era totalmente distinto al del mando medio B. Es decir, esta persona, el B, ya tenía un conocimiento sobre este lenguaje, sobre la forma en la que el equipo se refería a ciertos términos, tenía terminologías que utilizaban las personas, y obviamente las personas que estaban a su cargo en su equipo, y obviamente esto permeaba con él y ya eran parte de ese núcleo. Entonces el muro que tenía era mucho más bajito. Hagan de cuenta que entre más miedo está, y el miedo que radica, que yo a veces digo que es terror, es porque estas personas, estos mandos medios tienen el terror porque ellos no saben implementar esto, o sea, nunca lo han experimentado en sus manos, y es esa gran barrera a la cual dicen no, no, no. ¿No? Y entonces entre más grande es el miedo, más grande es la barrera, y más difícil va a ser poder saltar esta barrera para poder llegar a ese beneficio, a ese entendimiento y cambio mental de chip, para que puedan implementar tener esa apertura a la implementación de nuevas tecnologías. ¿Sí? Y entonces hagan de cuenta que todo fluye perfectamente, y todas las herramientas y soluciones se van adaptando al proceso, y van generando valor. Pero si no pasamos ese muro, lo único que va a hacer es una pérdida de tiempo y un desgaste y una pérdida de dinero tremenda. Entonces, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué sí se da y por qué no se da? Y aquí me voy a referir a un libro que es el de Rocket Fuel, y que habla de muchos aspectos muy interesantes, pero hay dos cosas que establece, sobre todo en los capítulos iniciales: es cuál es el generador de negocio principal, cuáles son esas cualidades que debía de tener, y describe dos: la parte visionaria y la parte integradora. Y a mí me gustó mucho tomar estos conceptos porque aplican perfectamente estos mandos medios, los cuales están entre dos mundos, los cuales no son los que dominan o los que tienen la experiencia en el uso de ciertas tecnologías, pero en ellos está la decisión, porque son los que tienen que producir el valor de un equipo. Entonces, por ejemplo, hablaba de quienes generan idea, ¿no? El mando medio tiene que ser un generador de ideas nuevas, de conceptos, ¿sí? ¿Para qué? Para que podamos empezar a trabajarlas. Pero si el mando medio no genera nuevos conceptos, está en su cómoda, en su sillita, todo a gusto, y dice así va a ser la vida para siempre, pues se va a llevar un trancazo y se va a llevar al equipo entre sus piernas. Entonces, él tiene que ser un gran generador de ideas. La segunda, debe entender el panorama completo, el big picture de las cosas. No se vale nada más estar metido en el área de expertise que tiene, ¿sí? Sino que debe entender cómo está el entorno completo, global, de su empresa o de su organización. Debe de tener un alto nivel de pasión en lo que está haciendo, porque si él no lo tiene, no va a esperar que su equipo lo tenga. Entonces, una persona apasionada en lo que está haciendo, es comprometida y sobre todo muy metida en inyectar ese entusiasmo a su equipo para que logren las cosas. Entonces, a ver, ideas, el entendimiento de todo el big picture, la idea completa global de lo que es el negocio, pasión. Y la otra bien muy importante es un ávido cazador de oportunidades. Esta persona, este mando medio, está viendo oportunidades por todos lados. En algunas la va a hacer, en algunas no la va a hacer, pero no se le va a escapar una sola oportunidad que va a poder digerir con su equipo, ¿sí? Esto hace posible que esta barrera de miedo, ¿sí? se vaya disminuyendo, vaya mermando. ¿Sí? Entonces, en el tema de visionario, eso es muy importante. Son 4 cualidades que yo considero vitales para un mando medio que quiera estar hoy, en este siglo, en estos días, sobre todo post-COVID, dentro de un ambiente de desarrollo de valor, generador de valor, con un equipo a su cargo. El otro, muy importante, ahora el integrador. Hay diferencias entre el visionario y el integrador. ¿Qué hace el integrador y cuáles son para mí las características principales? Uno, es el manejo de personas, es buen manejo de personas, es decir, integra a su equipo, ¿sí? Forma parte de esas decisiones, habla con ellos, tiene la capacidad de comunicarse y adaptar su lenguaje, ¿sí? Para que estas mismas personas se puedan entender. Tiene un gran ojo al detalle, ¿sí?
como ya recorrió el camino, ya tiene experiencia, tiene que tener ojo a los detalles. Cuando uno va evolucionando en este camino profesional, se va generando una intuición en dónde están los errores, dónde podrían estar, y uno hasta vive como intranquilo de esto, algo va a pasar aquí. Entonces, esta persona tiene esa cualidad de poder detectar. ¿Por qué? Porque hace una incisión en cada una de las cosas donde está esta preocupación, va haciendo una incisión y va escarbando hasta que encuentra el problema. Probablemente no lo esté, probablemente sí lo está y lo encontró a tiempo, pero tiene que tener eso porque su equipo no lo va a tener, ¿sí? Tercera importante, no nada más observa los errores y maneja bien a las personas, sino que resuelve efectivamente problemas. Es efectivo al resolver problemas. No se espera a que la bolita crezca y se vuelve un problema muy grande. Va mitigando, es más, si puede ir previendo los errores mejor, pero va a ir mitigando efectivamente, ¿sí? Ya no las estrategias largas, complejas, agudas en su entendimiento, a veces no aplican ya a este tipo de mandos medios porque vienen tantas cosas, hay tanta velocidad en la información, en la problemática, en la comunicación, la gente se entera por todos lados que tiene que tener una capacidad muy, muy, muy desarrollada para poder resolver problemáticas de forma efectiva y activa. Otra, ya que tiene esta comunicación que establece un buen manejo con las personas, imprime pasión a lo que hace, entiende la idea global, pero es capaz de entrar a los detalles de cada equipo y poder resolver problemas de forma efectiva, ya que tiene eso, entonces hay un tema de disciplina, constancia y empieza a ser un reloj suizo de cada uno de los procesos que tiene. Y ahí es cuando empieza a descubrir que lo que está haciendo produce muchísimo valor. Tiene que trabajar con los equipos a que la repetición, la constancia, la práctica y la maestría de hacer las cosas vayan siendo mejor. Y cuando integran un proceso de innovación, va a haber mucho desajuste al inicio, pero conforme va resolviendo estos problemas de forma efectiva, ¿sí? Entonces va afinando el reloj poco a poco hasta que llega a un estándar muy muy importante, muy bien desarrollado, y está desarrollando está produciendo un reloj suizo en todo lo que va haciendo. Y el último y más importante de este integrador es el sentido común, ¿sí? Tiene que tener sentido común. Esta persona tiene que tener desarrollada, ¿sí? Y por sentido común, fíjense, comunidad, tiene que tener idea de lo que está sucediendo a su alrededor, porque si no tiene idea de lo que está sucediendo a su alrededor, pues va a ser muy difícil que pueda ayudar a los demás. Y aquí es cuando se conjunta este sentido común con los miedos personales de este mando medio. Y aquí juega mucho este punto. ¿Qué tanto es tu miedo como mando medio que estás inhabilitando un proceso de mejora, un proceso de innovación, donde no eres capaz de entender el lenguaje y por ende no tienes una comunicación con tu equipo porque estás sentado en la forma cómoda de hacer las cosas y no dejas avanzar? Y eso nos ha pasado mucho en el tema de las implementaciones, ¿sí? El mando medio es tan importante para poder avanzar o no en un proceso de implementación que es definitorio muchas veces. Es complicado llegar con las direcciones generales y platicarles de esto. Ellos van a ver resultados. Es difícil llegar al tema operativo porque van a decir, a fin de cuentas yo no tomo la última decisión. Y el mando medio es clave para la implementación de un proceso de mejora y un proceso de innovación en una empresa. Entonces, ¿dónde estás tú? ¿Tú estás en ese mando medio o tienes mandos medios a tu lado? ¿Cuál eres? ¿Eres el mando medio A, el que nunca vas a cambiar, o eres el mando medio B? La situación va a ir empujando a que poco a poco se vayan resolviendo las cosas, ¿sí? Y se vayan resolviendo para la gente que va abriendo la comunicación y entendiendo el lenguaje que cada vez es más rápido, cada vez es más complejo, tienen mucho más, más variedad y más riqueza de soluciones. Y hoy, si quieres estar vigente en este mundo profesional, tienes que ser del mando medio que sea capaz de cambiar y establecer todas las cualidades que vimos hace un momento, ¿sí? Desde ser un gran visionario, pero también ser un gran integrador de personas. Entonces, pues, esto es lo que yo quería platicarte en este podcast.
mandos medios, qué importantes son, y lo importante es que tú entiendas en dónde generas valor. Pues nos vemos en el siguiente podcast y pasen muy buena tarde.